¿Cuál es el verdadero mensaje de la historia de Shrek? Bienvenidos a un nuevo video de Sinopsis. El día de hoy hablaremos de un personaje que estoy segura que marcó la infancia de muchos de nosotros, Shrek. En este análisis abarcaremos el desarrollo del personaje y su psicología a lo largo de las 4 películas. Sin más que añadir, comencemos. Desde la primera escena de la primera película nos damos cuenta que Shrek, a pesar de estar etiquetado por el pueblo como un ogro temible y peligroso, realmente él no es así, pero actúa como tal y hasta se divierte tomándoles el pelo a los demás. Aparentemente es feliz en su soledad, pero también notamos que de alguna manera le duele que la gente le tenga tanto miedo cuando en realidad él no es malo. Pero, ¿por qué Shrek es así? ¿Por qué actúa como alguien que no es? Esto se puede explicar con un modo cognitivo que en terapia de esquemas se llama protector evitativo. Los modos son un conjunto de esquemas y recordemos que los esquemas son un conjunto de creencias particulares. Como unas voces en tu cabeza que te dicen cosas sobre ti y hay 3 formas de responderle. Hacerles caso a lo que te dicen, evitar escucharlo o hacer lo contrario. En el caso de Shrek, todos los esquemas que se presenta responde a ellos de manera evitativa. Quiero que mantengan esto en mente conforme lo vaya señalando en distintos momentos de la película. Como siempre, para comprender la personalidad de un personaje hay que irnos a su pasado. En el caso de Shrek no sabemos absolutamente nada de su infancia hasta la tercera película y realmente la información que nos revela no es mucha, pero sí ayuda a atar algunos cabos. En Shrek tercero le dice a Artie que entiende cómo se siente tener un papá malo porque él tuvo uno peor que el de Artie, ya que si bien a Artie lo abandonaron, el padre de Shrek se lo quería comer. Es importante mencionar que Shrek usa el humor para disfrazar temas serios y precisamente evitar la incomodidad. Entonces, este comentario pudo haberse tomado como una broma para quitar la tensión entre Artie y él, pero vamos a tomarlo como un comentario serio y verlo como algo que realmente Shrek vivió. Porque vivencias como esta son los que generan el primer esquema relevante en él, el esquema de abuso y desconfianza. Este esquema lo que te dice es que las personas no son de fiar y que solo se van a acercar a ti para utilizar y sacar provecho. Como dije antes, Shrek responde a este esquema evitando, es decir, él evita a toda costa mostrarse vulnerable ante los demás y no confía en nadie. Lo particular en Shrek es que él no actúa como una persona paranoica, sino que, como dije, usa el humor y los chistes para evitar la vulnerabilidad, así como también actuar como el ogro que todos creen que es, y a su vez se compra la idea de disfrutar ser un ogro solitario para evitar confiar en los demás. La soledad forzada de Shrek también se debe a otros de los esquemas que presenta llamado aislamiento social, que igualmente responde evitándolo, al evitar situaciones sociales y con grupos. A lo largo de las películas igualmente vemos cómo lucha con este esquema constantemente cuando se tiene que enfrentar a cambios al conocer a Fiona, pero ahorita hablamos de eso. Los demás esquemas evitativos que presenta Shrek comienzan a salir a la luz cuando conoce a Burro. Al alejar a los soldados que lo querían hacer daño, a Shrek le extraña que Burro ahora le siga a todos lados e incluso hace todo por alejarlo. Le habla mal, le gruñe para espantarlo, pero Burro ni se inmuta. La razón de esto es que Burro vio el verdadero Shrek antes que el ogro e incluso se lo hace saber cuando dice que de hecho el que sea un ogro no le asusta. La cercanía repentina de Burro hace que Shrek se muestre escéptico y hace expresiones indicando que desconfía de las intenciones de Burro, aunque no lo verbaliza. De aquí en adelante se hace evidente los 3 esquemas restantes de Shrek, los cuales demuestra constantemente tanto con Burro como con Fiona. El esquema de privación emocional, esquema de defectuosidad y esquema de falta de self. Empecemos por el esquema que demuestra con Burro, el de falta de self o self confuso. Este esquema, como su nombre lo dice, se da cuando no tenemos bien definido quiénes somos nosotros. Es difícil describirnos con una identidad. En el caso de Shrek, este esquema hace que evite cualquier tipo de identidad y se mantenga independiente. Vemos este esquema activo en Shrek desde que duda de su nombre, hasta cuando trata a toda costa de ahuyentar a Burro desde su pantano sin conseguirlo. Mi teoría de cómo Shrek desarrolló este esquema es el siguiente. Tomando en cuenta su infancia, me hace pensar que el peligro de casi ser comido por su padre no fue la única experiencia adversa que tuvo que enfrentar, por lo que intuyo que vivió una infancia siempre alerta y en modo sobrevivencia. Cuando esto ocurre, debido a que está más al pendiente de sobrevivir y satisfacer necesidades básicas que vivir y desarrollarse, no tiene la oportunidad de descubrir realmente quién eres, porque para el cerebro eso no es prioridad.
ya que como dije, lo que importa es ponernos a salvo para no morir. Aunado a eso, al Shrek no haber tenido la oportunidad de descubrir su identidad, es lógico pensar que se compró la idea de identidad que los demás le pusieron en él, la de ser un ogro aterrador y sin sentimientos. Y así vivió por mucho tiempo. Esto está tan internalizado en él que incluso Shrek usa ese argumento para justificar varias de las cosas que le salen mal o se sienten incapaz de hacer, tales como enamorar a Fiona, caerle bien a sus suegros y tener su aprobación, y finalmente sentirse capaz de ser padre. Él no se creía capaz de esto porque nadie asocia ese tipo de eventos buenos con los ogros. A lo largo de la película veremos cómo empieza a abandonar estas ideas de ser un ogro sin sentimientos y empieza realmente a desarrollar su verdadero self con la ayuda de los demás. El siguiente esquema que se le parece mucho al de self confuso es el de esquema de defectuosidad. La diferencia es que debido a la forma en la que Shrek responde a este esquema, el esquema hace que Shrek evite expresar sus verdaderos sentimientos y pensamientos a los demás, además de que este esquema refuerza que nuevamente evite que las personas se acerquen a él. Este esquema se vuelve evidente desde la primera película cuando conoce a Fiona. Al inicio se muestra indiferente y hasta descuidado, pero en cuanto empieza a notar que ella no es la delicada princesa en apuros que podría esperar, por ejemplo cuando se defiende sola del grupo de bandidos, empieza a impresionarse y a mostrar interés por ella, pero hace todo para ocultarlo. La razón por la que yo pienso que se interesó por Fiona de la manera en que lo hizo fue porque de alguna manera se identificó con ella en el sentido de que como él, ella tampoco resultó ser lo que aparentaba. Y pasó lo mismo con Fiona hacia Shrek, puesto que empatizó con él al escuchar escondidas que le hacía sentir mal que lo juzgaran sin conocerlo. Ella se identificó con él al notar que él también guardaba sus propios secretos como ella con su identidad de ogra. La relación que forma con Fiona es crucial para el desarrollo del personaje, puesto que en múltiples ocasiones Shrek rompe sus barreras emocionales y miedos por ella. La primera prueba de esto es cuando intenta declarársele. Este momento es crucial porque Shrek se atreve a mostrarse vulnerable y a abrirse emocionalmente, cosa que me atrevería a decir que nunca había hecho. Y bueno, sabemos que salió mal al inicio, pero después aclaran las cosas y comienzan una relación entre ellos cuando Shrek interrumpe la boda con Lord Farquaad. Quisiera resaltar dos cosas importantes referentes a este momento en la iglesia. Lo primero es que para Shrek, Fiona fue la primera persona con la que se atrevió a formar una relación íntima y la persona con la que rompió su esquema de abuso y maltrato al darse cuenta que sí hay personas en las que se pueden confiar, que no te utilizarán y no te harán daño. Esto se dio cuando Fiona le mostró enfrente de todo el pueblo su aspecto de ogra y aclararon el malentendido que se había dado entre ellos. A partir de este momento, Shrek hará lo que sea por Fiona debido a que, como dije, fue la persona que le devolvió la confianza en los demás. Claro, no olvidemos que Burro también aportó a esta nueva creencia, pero Shrek veía más a Burro como alguien que debía proteger y cuidar, más que un lugar seguro con quien ser vulnerable al grado que lo hacía con Fiona. Finalmente hablemos del último esquema de Shrek, el esquema de privación emocional. Este esquema te hace creer que no vale la pena expresar tus emociones y necesidades a los demás, porque esas necesidades no serán cubiertas por los demás, así que optas por esconderlas y reprimirlas. La desventaja de hacer esto es que te hace una persona que tiene muy poca regulación emocional. Nuevamente, Shrek evita este esquema al nuevamente evitar las relaciones íntimas, pero pues realmente en las películas sí podemos ver momentos en donde él puede mostrarse triste o incómodo, pero no lo expresa. El hecho de que no exprese lo que realmente siente es la razón por la cual siempre está enojado o es tan mecha corta cuando algo le molesta o lo abruma. Como lo he explicado en otros videos, el enojo y la tristeza se tapan entre sí y expresamos el que es más fácil para nosotros. En el caso de Shrek es evidente que le es más fácil expresar enojo que tristeza y algunas veces hasta utilizar el humor para inconscientemente quitarle peso e invalidar sus verdaderas emociones en un intento de comunicarlas. El modo evitativo que mencioné al principio, que abarca todos los esquemas que mencionamos, nos hace conocer unos cuantos datos más sobre Shrek. No le gusta salir de su zona de confort y no es bueno lidiando con los cambios que justamente lo saquen de su zona de confort, pero eso no evita que lo intente y logre tolerarlo y solucionarlo por amor. Ahora, hablemos de la relación entre Shrek y Fiona. La verdad es que noté que es funcional porque a pesar de venir de mundos tan diferentes, se complementan y se entienden de maneras que nadie más les entendería. Piénselo, analizando la historia de ambos nos damos cuenta que tenían mucho en común. Ambos vivían en su propia realidad. Ambos desconfiaban de la humanidad por las cosas que les habían tocado vivir y juntos volvieron a aprender a confiar. Ambos tenían sus propios secretos y se sentían discriminados en la sociedad por ellos. Una vez que se enamoraron, ambos se empujaron
empezaron a romper barreras, miedos y limitaciones mentales. La clave en esto está en que jamás intentaron que el otro cambiara o lo forzaran a hacerlo. Ellos tomaban la decisión de cambiar por amor. El otro solo los acompañaba en el proceso. Ambos siempre se respetaron la libertad de individualidad del otro. Había comunicación y respeto. Cuando fallaban alguno de estos aspectos, se daban espacio, pero siempre terminaban hablando hasta arreglarlo. Aceptaron que no eran seres perfectos y que de tener que cambiar lo hacían voluntariamente por el bien de la relación y la felicidad de ambos. En este punto haré una aclaración. Cuando digo cambiar por el otro, no me refiero a los cambios abruptos como los que ocurren en la segunda película cuando se volvieron humanos. Me refiero a cambiar las creencias limitantes y a mejorar nuestra versión por el bien de ambos. Al dejarnos escudar bajo la famosa frase de pues yo soy así y eso no va a cambiar, como le pasó a Shrek en la segunda película. Ahora, seguro estarán pensando que Fiona sí cambió por Shrek completamente al quedarse como ogra. La diferencia entre lo que hizo Fiona en la primera película y lo que hizo Shrek en la segunda, al volverse humano, es que Fiona de alguna manera se sentía cómoda, tanto como humana como ogra. Y fue su decisión, mientras que Shrek cambió por ella para que ella fuera feliz. Pero realmente Shrek no se identificaba ni se sentía cómodo con la piel humana. En otras palabras, un cambio se vuelve tóxico, aunque se disfrace de amor cuando pierdes tu individualidad y o parte de tu identidad por hacer a alguien más feliz. Una prueba clara de esta sana dinámica de pareja que tienen es precisamente en la última película donde Shrek logra reconquistar a Fiona. Esto lo logró no forzándola a cumplir con el beso de amor verdadero y romper el hechizo, ni convenciéndola de nada a pesar de que en otra realidad ya tenían una vida juntos. Lo que funcionó es que Shrek dejó de lado sus necesidades, identificó y se adaptó a la necesidad actual de la Fiona de esa realidad y actuó para apoyarla, dejando que este acto hablara más que 1000 palabras. Y Fiona tuviera la libertad de elegir volver a amarlo. Digo elegir amarlo porque recuerden que el amor no es un sentimiento, es una decisión que hacemos todos los días al querer continuar con nuestra pareja. Para terminar, les quiero compartir mi opinión sobre el mensaje que yo pienso que nos dejaron estas 4 películas. Analizando el desarrollo del personaje de Shrek y el mundo en el que vive, rodeado de personajes de cuentos de hadas, puedo concluir que el mensaje es que a pesar de que tu historia ya esté escrita y a pesar de las etiquetas que la gente te pueda poner por tu aspecto o por las expectativas que tienen sobre ti, porque eso es lo que tu libro de cuentos te dice que debe ser, siempre tendrás la libertad de elegir y no estar obligado a hacer una sola cosa. En el caso de Shrek, esto se ve reflejado más claramente en la 4ª película, donde intentó ser un ogro de nuevo y al principio lo disfrutaba, pero luego se da cuenta que pedir ese deseo involucró un precio muy alto, que fue perder a toda su familia y a aquellos a quien amaba. Al final se da cuenta que él siempre va a ser un ogro y nadie le puede quitar eso. No tiene que actuar como uno, basado en el estereotipo para hacerlo, pero que también puede ser un padre, amigo y esposo amoroso. Aprende que su identidad está compuesta por varios aspectos de él, porque ha ido evolucionando con el tiempo por todo lo que le ha tocado vivir, pero nunca perderá su esencia. En otras palabras, Shrek se reinventó y le dio un nuevo significado a lo que es ser un ogro y aprendió a ganarse el cariño de todos porque ellos también aprendieron a verlo, no solo como un ogro, sino como una persona. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre, comenten, compartan y suscríbanse si es su primera vez por aquí. Ya casi llegamos a 500 suscriptores. Nosotros nos veremos en el próximo video, el cual será del Rey León. ¡Chao!